esta tercera mesa de nuestro tercer seminario AroD. Esta mesa desafía a autores del consumo. Tengo obligaciones contarles que había una cuarta mesa de filosofía, pero que estaba integrada por Eduardo, que aquí nos acompaña, y otro de nuestros compañeros de Faro, que ya no está, nos acompaña, así que eso significa que en la práctica vamos a debatir filosofía, inteligencia artificial, MOL. Yo creo que va a ser una mesa muy variada, muy interesante. Bueno, les pido a los expositores que se vayan presentando, como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a comenzar con Fernando Musso, sus presentaciones consumo, publicidad e inteligencia artificial. Fernando, por favor, una brevísima presentación y después puedes empezar con tu ponencia. Muchas gracias. Bien. Muy buenos días todavía o tardes, ya no sé qué hora es por allá. Los saludo desde Irlanda. Yo soy Fernando Musso, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Y hoy día vengo a hablarles de consumo, publicidad e inteligencia artificial y cuál ha sido la respuesta del derecho frente a este cambio tecnológico, a este cambio de paradigma. ¿Ya? Fíjate, este gusto mío o esta atención que le he dedicado a el derecho publicitario viene desde mucho tiempo, mucho, ¿ya? Está en el año 1997, terminando mi quinto año de derecho, cuando alguien me habló de esto de Internet, ¿ya? Y si nosotros nos vamos un poco para atrás y recordamos cómo se fue implantando Internet, ¿ya? Podemos ver que entre el año 95 y el año 2000, poco a poco, fue introduciéndose a nivel domiciliario con ciertas dificultades. Recordemos que en esa época Internet sonaba en el módem, ¿ya? Y no teníamos, no estábamos acostumbrados a una serie de conceptos, ¿ya? Que vamos a ver a continuación, que poco a poco fuimos conociendo mientras se implantaba esta nueva tecnología a la cual nos estábamos aproximando. Por tanto, la industria publicitaria, entendida como esa industria que se dedica a la promoción, ¿ya?, de bienes y servicios a través de mensajes que constituyen sin lugar a duda un ejercicio de información que se le entrega a los clientes, pero una información que se entrega en una clave que es particularmente atractiva, tiene que ser un mensaje que sea persuasivo, ¿ya? Esta industria, las relaciones que tenía con el derecho eran más bien circunscritas con lo que podríamos ubicar en el territorio del derecho contractual que se da entre los agentes del mercado, quiero decir, entre anunciantes, entre medios, ¿ya? Está las relaciones del derecho que podía tener con la industria publicitaria en tanto en cuanto a los grados de responsabilidad, ya que se podían aparejar de los mensajes publicitarios, y teníamos un cuerpo normativo que se observa bastante disperso en general, ¿ya? Que estaba constituido principalmente por la ley de libre competencia, la ley de competencia desleal, la ley de defensa de derechos del consumidor y algunas leyes adicionales respecto a algunos mercados relevantes, particularmente el mercado farmacéutico, eventualmente el mercado de licores, alcoholes, tabacos, etcétera, ¿ya? Pero mucho más allá, en nuestro derecho no encontramos un cuerpo sistematizado de normas que se refiera a la industria publicitaria en particular, ¿ya? Este era el escenario que teníamos hasta antes de la irrupción de Internet. Estamos hablando, si quieren, del año 2000, estamos hablando cuando teníamos a un Netscape, a un Altavista, estamos hablando de cómo poco a poco Netscape y Altavista fueron desapareciendo, fueron sustituidos por Google. Hacia el año 2006, no es el primero, pero aparece la más relevante de las redes sociales, que es Facebook, y así poco a poco se empieza a desarrollar y a implantar todo esto que es la red en términos generales, ¿ya? Que es un escenario y es un ecosistema al cual no estábamos habituados hasta 1995, ¿ya? Probablemente algunos sí, pero en términos masivos no. Y aquí hay una situación que es bien importante porque hasta el año 1995, Sebastián, por favor,
no teníamos realmente, no teníamos conocimiento de algunos conceptos con los que sí estamos familiarizados hoy día, ¿ya? Hoy día para nosotros, cada vez que navegamos, cada vez que accedemos a un sitio, tenemos que, lo primero que hacer es pinchar un botón de aceptar las cookies, ¿ya? ¿Quién sabía qué eran las cookies? ¿Cuál era la importancia de las cookies? ¿Cuál es el efecto de las cookies? ¿Por qué las cookies tienen alguna relevancia en la mirada o en la perspectiva de lo que es la industria publicitaria? ¿Ya? Entonces hubo una reconfiguración. Y si las relaciones de la industria publicitaria estaban enfocadas en lo que les decía, en el derecho de los contratos entre las partes intervinientes, la responsabilidad, ¿ya? Ah, ahora encontrábamos dos fuerzas, ¿ya? Representativas de valores muy relevantes para nuestra sociedad, ¿ya? Que están recogidas, de hecho, en nuestra Constitución y en otras legislaciones, como son, por ejemplo, la libertad de empresa, desde el territorio de la industria publicitaria, la libertad de empresa y, por cierto, la libertad de información, que son garantías constitucionales. Y del otro lado, teníamos o tenemos otros valores igualmente relevantes, muy importantes y que son aquellos que tenemos que prestar especial atención considerando que vamos a ver que hay una cierta relación de asimetría, ¿ya? Que es el derecho a la privacidad de las personas, ¿ya? El derecho a la privacidad de las personas está consagrado ya en la Declaración de Derechos Humanos de 1947, Eleanor Roosevelt, ¿ya? Y en nuestra Constitución está en el artículo 19, número 4. Entonces, tenemos estos elementos, tenemos una industria que ejerce su derecho a la libertad de empresa, que ejerce esto que es la información. La publicidad es entregarle información a los consumidores o usuarios. Eso constituye la publicidad, ¿ya? Pero del otro lado teníamos estos elementos novedosos que hemos llamado las cookies, que son estos códigos a través de los cuales empezaban a capturar cada vez más rápido, ¿ya? Información respecto de todas nuestras conductas, todas nuestras visitas, todo lo que hacíamos, cómo nos desplegábamos, qué es lo que visitábamos, cuáles eran nuestros intereses, y de todo eso íbamos dejando nosotros rastro en cada acceso que hacíamos a la red, ¿ya? A partir de eso, esa información se empieza a traducir en KPIs, ¿ya? En indicadores sumamente relevantes para los avisadores, para los productores de bienes o servicios, para todo el entorno, ¿ya? Todo el ecosistema publicitario, si se quiere, ¿ya? Y cambia esta relación. Ya no estamos solamente con lo que decía la mirada respecto del derecho contractual, sino que ahora tenemos que atender al derecho de la privacidad, ¿ya? Avanzamos en el tiempo y hacia el año 2020, si se quiere, un poco antes, poco después, empezamos a salir de esta etapa que es un invierno, como se le denomina, de la inteligencia artificial, y empezamos a observar que la inteligencia artificial se empieza a repetir cada vez más frecuentemente en distintos espacios, a nivel de prensa. Cada vez empezamos a tener mayor proximidad a esto de la inteligencia artificial que probablemente estaba radicado en un mundo más cinematográfico, más distópico, cualquier cosa. Pero ahora ya es concreto y empezábamos a tener acceso a ChatGPT, etcétera, ¿ya? A los algoritmos. Todos estos conceptos se empiezan a sumar. Entonces, la industria publicitaria ya tenía que preocuparse, por una parte, de la defensa de lo que es el derecho a la privacidad, esta garantía constitucional frente a las otras garantías legítimas de la industria publicitaria, ¿ya? Teníamos este elemento adicional que es la inteligencia artificial y desde hacía algún tiempo, por de pronto en Europa desde los años 70, se había implantado y se había desarrollado otro concepto que viene a reforzar desde la perspectiva del derecho lo que son las garantías constitucionales respecto a la privacidad en general en el mundo, ¿ya? Y es ahí donde se desarrolla toda una línea, ya toda una rama del derecho que es el derecho de la protección de datos. Sebastián, por favor. Eh, y vamos a partir viendo estos tres pilares fundamentales de esta exposición.
En primer lugar, quiero referirme a lo que es el derecho a la privacidad, entendido como este valor social reflejado en el ordenamiento constitucional, ¿ya? Y que podríamos denominar coloquialmente como la facultad que tienen las personas, ¿ya? Para controlar lo que es su información, ¿ya? Somos nosotros los titulares de esa información, somos nosotros los dueños de quiénes somos, de cuáles son nuestras características, de cuáles son nuestras preferencias, de cuáles son nuestros comportamientos, ¿ya? Y es prioritario, es fundamental poder garantizar esta autonomía, esta dignidad, ¿ya? Y muy especialmente cuando nos enfrentamos a sistemas tecnológicos que son hoy día absolutamente capaces de identificar cuáles son esos comportamientos, quiénes somos, cuál es nuestro nombre, nuestra edad, nuestras preferencias, cuánto tiempo dedicamos a determinadas visitas en ciertas páginas, ya cuándo lo hacemos, en qué circunstancias, cuál es nuestra situación familiar, etcétera. Por tanto, el entorno tecnológico ha venido a exacerbar esta situación en donde el derecho de protección de la privacidad se está viendo, si no amenazado, en una situación de tensión. Sebastián, por favor. Eh, y así tendríamos que prestar especial atención ya a la necesidad, al imperativo de las empresas, de la industria en general, de solicitar, de pronto, el consentimiento de todos quienes somos titulares, quienes estamos entregando nuestros datos. No lo sabemos muchas veces, esto es una situación bastante transparente, o sea, no lo observamos, ¿ya? Pero está sucediendo. El consentimiento informado, el control de los datos, que de cara a lo que era el estatuto anterior, todavía vigente, ya lo vamos a ver, pero precedentes de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, hablaba de los derechos ARCO, la protección y entregarle a los usuarios, a los titulares de esos datos, el derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos en las condiciones que establecía la ley. La utilización en su más mínima expresión posible para los efectos para los que estaba planteado de los datos que se recogían, ¿ya? Y la transparencia también de cara a los titulares de los datos. La siguiente. Y a nivel normativo, y aquí vamos al segundo pilar de esta explicación, ¿ya? Y a nivel normativo, ¿cómo podríamos definir esto de la inteligencia artificial? Teníamos una industria publicitaria, teníamos o tenemos una situación en donde el derecho a la privacidad hay que atenderlo porque eventualmente se puede ver en tensión y en conflicto con otros derechos también de naturaleza constitucional. Pero, ¿qué ha sucedido en términos normativos? Podríamos ir a Alan Turing, podríamos hablar de las pruebas de Turing, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me quiero concentrar en cómo se han ido dando respuestas, tanto a nivel nacional, ya en la legislación nacional, como en la legislación supranacional, y en particular la legislación europea, para delimitar, para contextualizar qué es esto de la inteligencia artificial, ¿ya? Y la Unión Europea aprobó a fines del año pasado y entró en vigor ahora, a comienzo del 2025, el nuevo reglamento sobre inteligencia artificial que dice lo pertinente, ya que es un sistema basado en máquinas que está diseñado para operar con diversos niveles de autonomía, autónomos, ya, ok, ya tenemos un tema, y que puede, para objetivos explícitos o implícitos, generar resultados. Y aquí me voy a ir a la fórmula que tienen los penalistas en derecho penal, se habla de los verbos rectores, ¿ya? Generar resultados como predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos físicos o virtuales. Predecir, recomendar, decidir con qué. Esas predicciones, recomendaciones o decisiones se hacen con datos, nuestros datos, nuestra información, ¿ya? En Chile, en este minuto se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso el proyecto de ley que regularía o regulará la inteligencia artificial. ¿Y qué dice? ¿Ya?
toma muchos de los elementos de la definición europea y dice que sistema basado, es un sistema basado en máquinas, ¿ya? Algoritmos o modelos matemáticos que, en función de objetivos explícitos o implícitos, infieren a partir de los datos de entrada que recibe cómo generar resultados o salidas, tales como, de nuevo, verbos rectores, predicciones, contenidos, recomendaciones, decisiones. Por tanto, observamos aquí, y el legislador está observando, que estas conductas, estos verbos que son predecir, ¿ya? Recomendar o decidir, si es con qué se decide y cómo se decide, quién decide, ¿está decidiendo la máquina? Bueno, tenemos que regular esto, ¿ya? Ese es ese punto respecto a el tratamiento normativo de la inteligencia artificial. Sebastián. Y todo esto nos lleva a pensar que nos enfrentamos a un fenómeno donde, en tanto en cuanto se están recogiendo datos nuestros, datos que, como conversábamos hace un minuto, van desde nuestro nombre, nuestra identificación fiscal, el RUT, ¿ya? También son datos respecto a nuestras conductas, a qué hacemos en nuestros tiempos de ocio, ¿ya? Cuáles son nuestras preferencias políticas, cuáles son nuestras preferencias deportivas, ¿ya? Cuáles son cuál es nuestra religión, cuál es nuestra situación familiar y, por cierto, cuáles son las cosas, los objetos de consumo a los cuales acudimos y buscamos en Internet. Y todo esto, si lo miramos en forma separada, parcelizada, pues probablemente es simplemente información. El punto está en cómo, Ya 5 minutos. vale, cómo esa construcción va generando una avatarización, un perfilamiento de quiénes somos, y a través de eso, cómo la industria puede dirigir en forma mucho más enfocada los mensajes de los productores de bienes o servicios. ¿Ya? Sebastián, por favor. Y en este punto yo hago una reinterpretación de Ortega y Gasset, ¿ya? Hace 111 años Ortega y Gasset escribió las meditaciones del Quijote y hablaba respecto, nos decía, oiga, ¿sabe? Yo soy yo y mis circunstancias, y si no salvo mis circunstancias, no me salvo a mí. Pues hoy día, esas circunstancias que tenemos que salvar, esas circunstancias que son relevantes para las personas salvar, son los datos. Sebastián. Vamos a saltar esto. Ha entrado en vigor, tenemos una vacancia legal respecto de la ley 21.719, que vino a modificar la precedente ley 19.628 sobre protección de datos. Y en este punto quiero señalar dos cosas. A esos derechos ARCO que veíamos hace un instante, ¿ya? Se incorporaron otros derechos que vamos a ver inmediatamente a continuación, y, muy importante, se estableció una nueva institucionalidad con la creación de la Agencia de Protección de Datos de Carácter Personal. Sigue, Sebastián, por favor. ¿Ya? Esperemos que esa agencia, ese órgano técnico que se ha incorporado, responda exactamente así, como un órgano técnico especializado que sea capaz de dar respuesta a las necesidades que este entorno nos está planteando. Entre los derechos que se agregaron, teníamos los derechos de acceso, de rectificación, oposición, consentimiento, y esos ya estaban incorporados. Pero ahora, con la nueva ley, se agregaron el derecho de supresión de los datos, con lo que se empodera a los titulares de los datos para poder eliminar sus datos, y la portabilidad. La siguiente, Sebastián. Me van quedando ya pocas láminas, 3 láminas. Se incorpora también algunas menciones que explicitan la relación de la protección, de la ley de protección de datos de carácter personal, con la utilización de esta tecnología. Si vemos los literales O y W que se han incorporado en el artículo 2 de la ley, particularmente el literal W dice: la elaboración de perfiles, evaluar, analizar, predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La siguiente, Sebastián. Por tanto, la ley observa que esta nueva tecnología
es una tecnología que es potencialmente no dañina, pero sí puede tener algunos efectos, ¿ya?, en la recogida de datos de las personas y cómo se va a administrar esto. Ahora, la industria también ha dado una respuesta y hacia fines del año 2024 se publicó la 7ª edición del Código de Ética Publicitaria en Chile, ¿ya?, en el extranjero también, acá en Irlanda también, ¿ya? Hay normas respecto a esto, pero en clave código deontológico se aprobó esta nueva edición y se incorporó en varias de sus normas una referencia a la actividad, perdón, a la inteligencia artificial proyectada en, en la actividad publicitaria, ¿ya? Particular atención pusieron a la protección de datos. Los avisadores deben cumplir con todas las leyes y regulaciones de protección de datos vigentes. Y también le ponen mucha atención al tema de los sesgos y la segmentación de audiencia, ¿ya? Esencial. La última lámina, por favor, Sebastián. Estamos en un cambio aceleradísimo. Las tecnologías que conocíamos hasta hace algún tiempo, probablemente, y las propias tecnologías que estamos desplegando y utilizando hoy día, probablemente van a tener una modificación en un plazo mucho menor del que esperábamos, ¿ya? Y eso nos pone en una situación de enormes retos éticos, legales, ¿ya? Y por de pronto hay que ver cuál va a ser la forma que, lo sabemos todos, en un contexto de restricciones presupuestarias del Estado, ¿ya?, va a poder ser implantada, va a poder ser puesta en marcha la nueva institucionalidad de la protección de datos de carácter personal, con la cual va a tener que convivir la industria publicitaria, ¿ya? Todo esto particularmente pensando en que este futuro, estas tecnologías tienen que convivir y además tienen que ser, eh, tienen que comportarse de una forma tal de respetar los derechos, estas garantías que veíamos al comienzo, de los consumidores en una relación que a lo menos yo observo como asimétrica. Muchísimas gracias y espero que se hayan entretenido. Muchas gracias, profesor. Gracias, Fernando. Tenemos 3 presentaciones más y al final vamos a hacer las preguntas. Para que esté atento a ver si todavía nos pueden acompañar. Bien. Seguimos entonces con la segunda presentación de Claudia Alfaro y Bárbara Miguel, como lo hemos hecho anteriormente, se presenta brevemente para empezar. Perfecto. ¿Me escucho bien? Sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes ya. Ya son van a ser las 1 en un ratito, así que qué bueno que estén acá todavía. No, la presentación la cargaron. Sí, la mandamos. ¿A quién? Aquí podemos mirar. Ya. 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 Y ahora. Ok. Mandarín. Ya. Ya. Mi nombre es Eduardo Fuentes Caro, soy un filósofo y me encantan los monos. Lo tengo que explicar. Ahí está. Ya, ya, no, yo no necesito nada. Yo no necesito nada. Ya, entonces, ¿qué? ¿Un micrófono para cambiar? No sé. Vamos a ver si bien. Ya, lo que yo voy a hacer ahora es una presentación. Voy a defender, en este tiempo en este tiempo voy a defender los centros comerciales. Y los voy a defender no porque son limpios, no porque son eficientes, no porque son seguros, no porque son la única cosa bonita que existe en... Ya, no voy a decir nada. Una expresión mental, la Florida. Voy a aceptar los malls, ¿sí? No porque
el Costanera Center es una maravilla, digamos. No, todo es verdad. Todo es verdad. Pero lo voy a defender en términos de filosofía política. Voy a decir que tienen una función política muy importante y que no ha sido considerada en este último tiempo para cualquier persona que se dedique a la teoría política de ciencias sociales. Sabrá que de las pocas reflexiones que existen en Chile acerca de, en el mundo, acerca de los centros comerciales, la gran mayoría de ellas son muy críticas. Que son lugares alienantes, que son la colonización del mercado, las esferas de la vida, como le gusta decir a ese tipo de personas. Famoso, no sé si ustedes se acuerdan, pero muy joven, quizás no. Pero una vez, creo que en el 93, invitaron a Elwin a la inauguración de un mall y dijo: jamás he pisado un mall y jamás en mi vida voy a pisar un mall. ¿Por qué? Porque probablemente en términos arquitectónicos, en términos urbanísticos, los centros comerciales, específicamente aquí los malls, estoy pensando en los grandes malls, son el reflejo de lo que uno podría llamar la modernización capitalista, como diría el rector Peña, o el neoliberalismo, como diría yo hoy, con alegría, pero es un tema un poco y producen un gran cambio en la ciudad. Y además han sido, y es una de las razones por las cuales han sido criticados, y además han sido criticados porque no responden a la planificación urbana. No sé si alguien aquí se dedica a estudios urbanos y si lo hace, o me perdonará, pero en los estudios urbanos, la arquitectura, todo es planificar la ciudad. Entonces, cuando algo no está planificado, como que se asustan, digamos. Y los malls básicamente son iniciativas comerciales, digamos, de la gente arma cosas, pues levanta Costanera. ¿Ya? Entonces, este es el escenario de por qué los centros comerciales en general han sido considerados algo negativo. Esto tanto del mundo de la izquierda y la derecha. Uno de la izquierda podría defender los pensadores de la izquierda que obviamente odian este templo del neoliberalismo, que son los malls, eso es bastante obvio. Pero en autores de derecha, por ejemplo, uno también lo encuentra en autores cuyo nombre no voy a decir, pero no tiene amigos también, pero odian los centros comerciales y aman las panaderías de barrio, que supuestamente los centros comerciales terminan con las panaderías de barrio y ese tipo de cosas, entonces como que le gustan el mercadito chiquitito, etc. Ya. Entonces ese es el escenario. La pregunta ahora es: ¿por qué los centros comerciales, uno podría pensar que los centros comerciales desempeñan un papel importante en teoría política? El título de esta presentación es hacia una filosofía ciudadana de los centros comerciales. Entonces, yo lo que voy a intentar hacer ahora es expresar esa idea general. Esto es como una especie de trabajo, en general, es un trabajo en desarrollo que yo estoy haciendo. Esta es una de las ideas que teníamos con Felipe antes de su lamentable muerte. Queríamos hacer un podcast que tuviera dos temporadas. La primera era Malls, porque son maravillosos. Y la segunda es Grandes fracasos de la planificación centralizada. Lamentablemente el fallecimiento de Felipe truncó eso, pero quizás alguna vez lo retomo. Entonces en parte también es un homenaje a él. Entonces voy a tratar de hacer como quiero introducir esta idea como de una filosofía de los malls, que no tiene a nadie, como me tiene a mí, bueno o malo. Voy a tratar de hacerlo de la manera, sin ocupar tanto, entrar a los detalles filosóficamente, con el jargon, como se dice, de la filosofía. Entonces voy a decir lo primero. Este es el modo en que está estructurado esto. La primera parte de la presentación es que, como recordarán, como dijo María Paz mencionó a John Elster, que hace una distinción, un filósofo que hace una distinción político, social, que hace la distinción entre the market and the form, el mercado. El mercado y el foro. O sea, el mercado sería un espacio donde no hay, es un espacio no deliberativo porque es un espacio no discursivo. Ese es el punto central. Es un espacio donde la gente no habla. En cambio, el foro es un espacio donde la gente habla. Y la idea central en la deliberación, en el pensamiento político actual, es que la política y la deliberación pública es una cosa de hablar, de contarse cosas.
oye, tú vas a votar, entonces dices, tú, ¿por qué vas a votar? Tú no, yo voy a votar por Jara. Entonces, alguien te dice, tú le preguntas, ¿por qué tienes problemas emocionales? Tú dices, no, no sé. Entonces uno conversa, uno delibera acerca de esas cosas y eso es lo que uno entiende en la diversión pública. Entonces, por ejemplo, cuando uno se imagina qué es la actividad política, uno se está imaginando actividades que puedan de algún modo ser representadas proposicionalmente. ¿Y a qué me refiero con proposicionalmente? Con palabras. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a una marcha, uno tiene que llevar letreros, uno tiene que llevar cositas, porque si no, no sirve nada, si no es un montón de gente. Entonces, por eso la gente escribe cosas. Chile será la tumba del neoliberalismo, no sé, distintos tipos de cosas que uno podría establecer. Y eso también, digamos, eso hace, y como se ha expresado en las presentaciones anteriores, así que yo voy a resumir esto, pero hace que mucha gente tienda a creer, como Elster, que los mecanismos de mercado, etcétera, no son políticos porque no son discursivos, no son deliberativos. Tú cuando te compras una Coca-Cola no estás ahí deliberándola, no estás diciendo a la gente, oye, mira, te compras Coca-Cola. La gente podría interpretar tus acciones, y esto es muy importante, podrían interpretarlas como que valoras ya. Pero el acto mismo de comprar no es una participación política. Ese es el escenario, ese es el estado de la cuestión. Ya. Ese estado de la cuestión es falso, es erróneo, está mal. Si les interesa, yo tengo un par de escritos sobre esto, textos, yo estoy desarrollando esta idea, pero aquí la voy a resumir de manera muy sencilla, o sea, del modo que yo encuentro que es el más sencillo. Toda esta idea de que la deliberación política consiste, digamos, y que la participación política es discursiva, asume una cosa, y asume que uno puede, mediante las puras proposiciones, las puras palabras, expresar todo lo que quiera expresar en una deliberación, en una conversación. Y yo sostengo que eso es erróneo. ¿Por qué? Porque cuando uno ofrece razones, o sea, cuando yo te digo como oye, cómprate esto, y tú dices que no, bueno, y te ofrezco razones para comprar, te digo, oye, vota por no sé, no te pagar, vota por otra cosa, entonces yo te doy razones, entonces sí, sí, yo te digo que no, etc. Y seguimos conversando. Las razones que yo te ofrezco pueden ser distinguidas, uno puede distinguir dos aspectos de ello. El primero es el aspecto puramente proposicional. Es decir, lo que se dice, el contenido de lo que se dice. La mayor parte de la filosofía política se ha centrado en esto. Uno piensa, por ejemplo, en los textos de John Rawls o el debate que tiene John Rawls con Habermas acerca del rol de las creencias religiosas en el debate, el rol que tiene la discusión que tiene con Charles Taylor, o la discusión que Benjamín García, no sé quién es, parece que de Espacio Público tiene la segunda con Emilia García, muchos dos Garcías, acerca del rol de las cartas de la segunda. ¿No? Quien pierde tiempo de su vida puede leer esas cartas. Tiene una discusión acerca del rol de las creencias religiosas, y ambas posiciones se centran en si el contenido de lo que dice una razón religiosa puede ser entendido por otra persona, una persona que no sea religiosa. Y casi toda la discusión se centra en ello. Sin embargo, hay otro aspecto conceptual de la razón que es muy importante, que es la fuerza motivacional de una razón. ¿Qué significa eso? Es que yo podría decirte algo, por ejemplo, podría decirte la responsabilidad individual es importante. Entonces yo te digo la responsabilidad individual es importante, tú me entiendes, pero no estás motivada a actuar. Pues. No entiendes simplemente como en tu mente y no en tu corazón, de por qué, no ves por qué alguien creería que esta cuestión era importante. Esto es un fenómeno bastante común. Yo en mi tiempo mozo, cuando militaba en el Partido Socialista, una vez escuché a una compañera diciéndome que la propiedad privada es muy importante. Y yo entendí lo que me dijo, pero no lo entendí en mi corazón. Era que no tenía propiedad privada. Una vez que empecé a tenerla, era muy chaposo pero de hecho, lo que fue importante fue que cambió algo en mi práctica. Entonces,
lo que voy a decir ahora acerca de los centros comerciales se enmarca en una teoría de la deliberación. Y yo creo que lo del consumo político, lo que se está tratando de decir, cuando se dice, no, que el consumo político es más político, la pregunta que decía Miguel Ángel, ¿cuán político es? En el fondo, lo que hay acá es las personas que defienden que exista algo así como el consumo político, ¿no? Lo que uno estaría diciendo es criticando la idea puramente proposicional de la deliberación pública. Perfecto. Entonces, supongamos este escenario. Para deliberar públicamente, yo tengo que poder expresar mis posiciones y tengo que poder motivarte a ello. Ahora, ¿cómo te motivo a eso? A que creas mis cosas. El modo más simple, el modo más eficaz, el modo más común es que yo te motivo mostrándote. Mostrando. Yo siempre daba antes daba este ejemplo, es un ejemplo políticamente incorrecto, pero bueno, saben que usted para que me invitan. Que un modo que yo te puedo explicar, por ejemplo, que yo sostenía, por ejemplo, que era muy importante que existiera la Universidad Arcis, porque quiebra. Es decir, tú sabes que las universidades de izquierda quiebran. Entonces tú la ves, así como, mira, eso es lo que ocurre. Entonces, porque yo te puedo dar argumentos, yo te puedo dar argumentos filosóficos muy importantes, puedes entenderlo. Pero algo en tu corazoncito puede seguir estar en el fondo tirándote en el charango y digamos, por algo la política tiene un aspecto cultural. Entonces, para que exista verdadera deliberación pública, para que exista, tú no solamente tienes que dar el espacio para que la gente exprese sus opiniones, cartas de opinión, columnas, clases, perfecto, sino que además tienes que dar el espacio para que la gente experimente los distintos modos de vida. Por eso son importantes las universidades con ideario, por eso son importantes los colegios con ideario, los hospitales con ideario, las empresas con ideario, etc. Por eso es importante que exista WOM. Por ejemplo, yo nunca, cuando me llaman pidiendo WOM, yo digo, no me gusta WOM porque no me gusta WOM, no me gusta el concepto WOM, no me gusta. Pero es importante que exista, porque así la gente puede ver cómo se cristaliza ese tipo de concepción del mundo. Perfecto. Entonces tenemos lo siguiente. Deliberación pública requiere poder hablar y requiere poder tener espacios en los cuales tú vivas estas cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver con moral? Lo siguiente. Primero, que esto de que haya espacios es muy abstracto todavía. Los espacios son espacios físicos. Necesitan los seres humanos, pero como algo que no se habían dado cuenta, pero nosotros tenemos un cuerpo, nos movemos y ocupamos espacio. Todo lo que hacemos necesita un espacio físico. Y necesitamos un espacio físico para la diversión pública, que es, hay gente que ha discutido esto en literatura, digamos, acerca de filosofía de la ciudad, etc., y estudios arquitectónicos, lo que uno podría llamar un espacio común privado. ¿Qué es un espacio común privado? Un espacio, vamos a decirlo en términos sencillos, un espacio público como la calle está regido por los estándares públicos que rigen a todos, las leyes. El espacio privado de mi casa está regido por las leyes de mi señora, digamos. El espacio común privado es un espacio intermedio. Es un espacio que está abierto al público, en el cual tú no abandonas tu ciudadanía, pero que sin embargo tiene reglas internas. Es como un pequeño mundo, como una pequeña ciudad. Es una pequeña ciudad donde, si bien la ciudadanía no se pone en suspenso, hay otros estándares de reglas internas. ¿Qué tipo de espacios privados son? Más o menos espacios como este. La universidad es una tiene un reglamento, etcétera, hay ciertas cosas como se pueden manejar. Y los centros comerciales, específicamente como el mall, así que voy a decir por qué el mall es tan importante en esto, cumplen esa función. Son espacios comunes, son espacios que están por naturaleza abiertos a otras personas, a atraer a otras personas. El hecho de que estén mercantilizados, de que en el fondo Goldman hace su centro comercial para ganar plata, eso es algo muy positivo. ¿Por qué es muy positivo? Porque es atrayente, está diseñado para tú atraer personas, las entradas son amplias, así estacionamiento, etc. Eso no quiere decir que haya otros espacios, que todos los espacios buenos deliberativos son espacios abiertos. No. Sin embargo, porque hay espacios cerrados, por ejemplo, que más o menos cerrados, que es como
Las universidades también, tú, como que tienen cierto espacio para limitarte, las iglesias, más o menos, pues, con ciertos códigos conductas, un espacio más de recogimiento. El mall no, el mall es una cuestión donde venga, ojalá que esté hasta tope. Pero es un espacio privado. Es un espacio privado en el sentido de que está regulado, hay ciertas reglas, hay ciertas normas, hay ciertas cosas que pueden y no se pueden hacer. Y es un espacio, a diferencia de lo que decía, no sé si digan Mapuche, que es el de la teoría de los no lugares, que se sostenía que los centros comerciales son no lugares, porque no se habitan. ¿Qué pasa, güey? Bueno, que nunca fue al Parque Arauco, porque si viene del Parque Arauco o al Mall de Temuco, Mall de Temuco es estupendo, el Mall de Temuco es el lugar donde la gente se junta. Es bonito, es un espacio donde uno habita. Una cosa interesante de los centros comerciales chilenos, y yo creo que una de las mejores cosas que hemos en Chile con el pastel de choclo, o sea, como que los centros comerciales y la exportación de los centros comerciales de Chile es increíble, porque a diferencia, por ejemplo, del típico centro comercial estadounidense, el centro no es un centro comercial de los suburbios, es un centro comercial dentro de la ciudad. Es un centro comercial que se transforma en una plaza pública. Así históricamente han sido diseñados. De hecho, en Chile le ponemos esos nombres. Lo llamamos plaza, vivo, mercado urbano, el mundo es un mercado urbano. Incluso en el diseño arquitectónico, ustedes encontrarán, por ejemplo, que, bueno, el mood, no sé si el mood aquí en Tobalaba también, que es muy bonito, todo está perfecto, y uno sale del metro, como, se encuentra vendido. Casa costanera, no sé si una casa costanera, como tú vas caminando y de repente estás rodeado de consumismo, porque ya estás dentro del mall, como que entras así simplemente. El ejemplo, otro que uno podría decir que para mí es el mall, es el más mall de los malls, que es el Costanera Center. El Costanera Center, el mall Costanera en Tobalaba, es como una ciudad pequeña. Entonces, como que tú entras, te invita a entrar, pero después está es como que replica la misma ciudad. Te das cuenta que tú no puedes salir, ustedes lo pueden encontrar malísimo, pero tienes que darte muchas vueltas para salir, y te reproduce un submundo. Entonces lo que tienes ahí es que la mercantilización de esto permite que tú puedas ir a estos espacios que están regulados con otras reglas. Pero aquí estoy hablando como de la arquitectura y algo quizás accidental, porque no he hablado como del tema del consumo. Pero efectivamente, en el consumo, lo que las personas están mostrando con sus pies al votar, y esto es una cosa maravillosa de los malls, que como están diseñados como pequeñas ciudades, las personas al votar, al comprar, están eligiendo un cierto tipo de vida, están mostrando, esto es algo importante para mí, el comprar, el pasear, el etcétera. Y al comprar tienen lo que, obviamente, lo que importa, preferencias regladas, no puede dar cualquier cosa. Entonces, el consumo en general tiene estas características de que puede ser el aspecto motivacional de la deliberación. Te da lo que no te dan las palabras. Las galerías, los lugares donde tú vendes cosas, y aquí estoy tomando lo que de hecho había comentado tú, Diego, y otra gente, y lo que habías comentado antes, y creo que habías comentado tú, Javier, el comprarte una experiencia simbólica. La gente que cree, o sea, generalmente son intelectuales, son filósofos, son cosas que nunca han tenido un negocio. Se creen que uno entra y compra pan. No, uno compra una experiencia. Esto es, yo además en otra vida también tuve un café con un restaurante. Entonces, yo no vendía té, no vendía café, y el café te lo voy a hacer en tu casa. Yo vendía la experiencia de una cafetería, y eso lo sabe toda persona que tiene un negocio. Es un tipo de vida. La gracia que tienen los centros comerciales, a diferencia de otras cosas, es la reproducción como una ciudad. Y aquí voy a terminar. Los pensadores que defienden que la participación política es puramente discursiva, Habermas y otros autores, tienden a favorecer con mayor o menor medida, y algunos son, los espacios de deliberación, como las comisiones de Bachelet, donde se junta la gente, conversa, o estos mini públicos de la democracia deliberativa. Es obvio que tú permites eso, si crees que la participación es puramente deliberativa. Si tú crees que la participación no es puramente deliberativa
Y si tú crees que el consumo tiene un contenido simbólico, entonces la construcción de mini espacios, de mini ciudades, donde la persona puede ir viendo y eligiendo, y las que no se eligen quiebran, es una contribución esencial, a mí me parece, a la participación política y a la diversión. Entonces, en resumidas cuentas, los bonos chilenos es una de las mejores cosas que hemos hecho, son maravillosos, y una de las que nos da esperanza, porque cuando se decía que Chile se la tumba el neoliberalismo, igual el cumpleaños estaba lleno. Entonces eso te da esperanza de futuro. Eso quería decir. Ahora sí, vamos. ¿Los dijo por favor Perfecto, ahora sí, bueno, muy buenas. A ver. Perfecto. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Primero, felicitar al CAUE por este seminario. La verdad que es primera vez que participo en un seminario donde un mismo tema se aborda desde perspectivas tan distintas y encontré muy, muy interesante. Bueno, presento, mi nombre es Claudia Alfaro. Soy abogada de profesión, me he dedicado toda mi carrera de Derecho Ambiental y actualmente me desempeño como jefa del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental, donde entre millones de temas que me tocan ver está desde cambio climático, residuos, normas de emisión, normas de calidad, etcétera. Y en particular, esta ponencia se relaciona mucho con el concepto de la economía circular como con Bárbara, así que estoy muy contenta de estar acá, con mi colega y también con mi amiga, así que estoy abierta a Bárbara para presentar. Por acá, estoy muy feliz de estar hoy día. Y Bárbara Peñafiel, soy cientista político de profesión. Desde ya algunos años me dedico al tema de políticas públicas vinculadas a temas ambientales y trabajo en la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. Así que ahí la idea les vamos a contar hoy día un poco de cómo vemos esta vinculación de alguna forma entre economía circular y consumo y cómo las políticas públicas pueden de alguna forma ir moldeando o ir apuntalando ciertas formas de consumo. Perfecto, exacto. Entonces, bueno, tenemos varios temas que comentarles. Esto es un poco a ver. Bueno, estos son los temas que preparamos para ustedes hoy día. Primero vamos a referirnos muy brevemente un poco al contexto en tema de generación y manejo de residuos tanto a nivel global como en Chile. Luego vamos a introducirle un poco al concepto de la economía circular versus la economía lineal, que es el modelo imperante del día de hoy. Luego vamos a comentarles brevemente cuáles son las políticas públicas e instrumentos en que está trabajando el Ministerio del Medio Ambiente para, o que pueden influir, ¿cierto?, u orientar ciertas conductas de consumo. Luego vamos a hacer una bajada un poquito más específica, identificando qué herramientas normativas buscan precisamente lograr ese objetivo. Y finalmente vamos a hacer una reflexión final. Entonces, yo creo que siempre es muy importante para empezar y contextualizarnos, entender qué está pasando hoy en día en materia de generación de residuos. Como ustedes muchos deben haber escuchado en noticias, ¿cierto?, en foros, etcétera, hoy estamos enfrentando una triple crisis planetaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay una crisis por cambio climático, ¿cierto?, por pérdida de biodiversidad y también por contaminación. Contaminación de las aguas, del suelo, del aire, ¿cierto? Y en particular, bueno, son tres desafíos que están íntimamente relacionados y vamos a ver por qué. Y una de esas crisis es la contaminación por residuos, precisamente. Y un poco para dimensionar el problema, de acuerdo a estimaciones bueno, estas son del 2023, pero son relativamente recientes, del Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, que es el PNUMA, el 2023 se generaron 2.300 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos en el mundo, y se proyecta que al 2050 eso prácticamente se va a duplicar, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos generando residuos a un ritmo acelerado y eso, por supuesto, pone presión enorme sobre nuestros ecosistemas, pero también sobre la capacidad existente para poder gestionar esa enorme cantidad de residuos. La realidad en Chile no es distinta. De hecho, hay estimaciones de la OCDE, de hecho, en el informe de desempeño ambiental de la OCDE que se hace cada cierto tiempo, este corresponde al año 2024. Ustedes pueden ver en este gráfico, Chile es el país de la OCDE que menos valoriza su residuo. O sea, prácticamente es más del 90% termina yendo a rellenos sanitarios sin que se aprovechen de ninguna manera.
Entonces es una situación bastante crítica, somos el último país, ¿cierto? Nos estamos peleando prácticamente el último lugar junto a Turquía. Y eso, por supuesto, tiene una serie de impactos asociados que van desde, bueno, primero genera una creciente presión sobre la capacidad instalada existente hoy en día en nuestro país para poder seguir recibiendo residuos, que en el fondo esto no para, ¿cierto? O sea, siguen generándose residuos y ya no hay capacidad para poder contener esa enorme cantidad. De hecho, de acuerdo a estimaciones relativamente recientes, hoy día existirían 128 sitios de disposición final, de los cuales muchos ya terminaron su vida útil. O sea, en el fondo estamos, ya no sabemos dónde dejar residuos. En segundo lugar, también se traduce en un incremento de conflictos socioambientales porque históricamente los sitios de disposición final se han construido cercanos a poblaciones más vulnerables. Y finalmente, y esto de público conocimiento, ¿cierto? También generan una serie de impactos medioambientales que van desde contaminación del suelo, ¿cierto? De las aguas, contaminación atmosférica, daño a la flora, a la fauna, malos olores, proliferación de vectores que generan enfermedades, y también el aumento, ya vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen, ¿cierto?, de los sitios de disposición final, mayormente gas metano. Y eso contribuye al fenómeno del cambio climático. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, cómo estas crisis interactúan entre sí. En relación a ese último punto, ahí me gusta enfatizar dos cosas, porque una cosa es el impacto que, en términos de cambio climático, de las emisiones que provienen de los sitios de disposición final, pero también hay gases de efecto invernadero que provienen de la producción. En el fondo necesitamos que las industrias, ¿cierto?, estén operando para producir y que en el fondo de alguna manera puedan hacerse cargo de las demandas. Entonces, en ese sentido, es bastante crítico porque vienen gases de efecto invernadero no solo de los residuos de disposición final, sino que también de la producción, cada vez, ¿cierto?, más demandante para poder cubrir la demanda actual. De hecho, hay una frase que dice, de acuerdo a un estudio, la humanidad necesita 1,7 planetas para satisfacer su ritmo de consumo. Respecto a eso, me quedan 5 minutos para... son 10 minutos por... ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Bueno, de acuerdo a la Fundación Ellen MacArthur, que es la fundación a nivel internacional que lidera temas en materia de economía circular, que ya vamos a explicar lo que es, ha estimado que las energías renovables podrían reducir el 55% de los gases de efecto invernadero. Y para reducir o disminuir el otro 45%, debemos modificar la forma en que estamos produciendo y en que estamos consumiendo. Esa era la lámina, no la había. Pero ya, entonces en este contexto bien preocupante es donde surge este concepto de la economía circular. Pero para entenderlo primero vamos a partir por el modelo de producción actual, que es la economía lineal, ¿cierto? Entonces, hasta ahora, la economía global se ha basado en un modelo completamente lineal. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, que se obtienen ciertos recursos de fuentes supuestamente infinitas para producir cosas que luego de que las vamos a utilizar van a ser botadas a la basura, ¿cierto? Entonces, esta cultura del descarte, que como citando un poco lo que nos comentaba Jacqueline, compre aunque no necesite, ¿cierto? Una cultura del descarte. Bueno, este modelo de funcionamiento ha demostrado que es problemático, está realmente generando un problema a nivel global, una verdadera crisis. ¿Y por qué? Porque descansan sobre un supuesto errado, es decir, que tanto los recursos naturales como la capacidad instalada para y la resiliencia de nuestro ecosistema para poder hacerse cargo de eso son infinitos y la verdad es que sabemos que eso no es así. Entonces ahí es donde surge, ¿cierto?, el concepto de la economía circular. Me encantan estos diagramas, son del Ministerio, son muy bonitos. Y acá siempre me gusta hacer una reflexión muy, que alguien lo puede decir, ya, pero eso es obvio, pero en realidad cuando uno lo racionaliza, la verdad es que a lo menos da para reflexionar. En la naturaleza, la basura no existe, ¿cierto? En el fondo, todo residuo de alguna manera que genera un organismo es aprovechado de alguna manera por otro, hay un intercambio de materiales, de energía, etc. Entonces, básicamente lo que busca la economía circular es emular, ¿cierto?, ese funcionamiento de nuestro ecosistema natural. Y de alguna manera plantea, ¿cierto?, esta necesidad de ir dejando atrás esta lógica lineal de extraer, producir y desechar. Entonces, bueno, en ese contexto,
les queríamos comentar cuáles son las principales políticas públicas e instrumentos normativos que estamos trabajando como ministerio para influir de alguna manera en las conductas de consumo y muchas veces incluso evitar el consumo. Entonces, acá voy a resumirlo brevemente y Bárbara va a entrar un poquito más en el detalle, pero quisimos agruparlos de la siguiente manera. Primero está nuestro mapa, le llamamos, ¿cierto? Que de alguna manera nos va a decir dónde nos movemos de aquí al 2040. Esta es la hoja de ruta de economía circular, que en términos muy generales es un instrumento de política pública que orienta, ¿cierto?, la transición del país desde un modelo lineal a uno circular, como ya les comentaba, establece una serie de metas, ahí Bárbara va a entrar al detalle. Pero eso es como un poco un paraguas, ¿cierto? El marco, ¿dónde queremos llegar al 2040? Luego hay instrumentos de planificación estratégica en una serie de sectores, ahí como pueden ver, ahora sí, van desde residuos orgánicos, residuos de demolición y construcción, textiles, ¿cierto? Y también estamos trabajando en una estrategia para prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos que está en elaboración. Y finalmente, ya más legalista, ¿cierto? Que yo soy abogada, así que me encanta esta parte, son las leyes. Y acá vamos a referirnos principalmente a dos leyes importantes, que una es la ley 20.920, más comúnmente, me imagino que ustedes la pueden haber escuchado, o ley REP, ley del reciclaje, que fue publicada el año 2016 y que actualmente nos encontramos implementando. Y luego, ¿cierto?, la ley 21.368, que es la ley que regula a los plásticos de un solo uso y que ahí nos encontramos también trabajando en la regulación asociada a eso. Lo logré en tiempo récord, así que adelante. Súper, yo voy a pasar a contarles un poco sobre cada una de estas regulaciones y cómo se vincula de alguna forma con el consumo. Como decía Claudia, tenemos esta hoja de ruta que nos orienta en este camino y busca que alcancemos ciertas metas como país. Por ejemplo, reducir la cantidad o la generación de residuos que tenemos en Chile, aumentar por su parte la tasa de valorización o de reciclaje de los distintos materiales y poder desacoplar el crecimiento económico del uso de estos recursos. De alguna forma, cómo aumentamos también como la productividad material de los distintos recursos que utilizamos. Y esta estrategia tiene 4 grandes ejes y tiene un eje muy importante que tiene que ver con la cultura circular. Y que yo creo que es uno de los ejes quizás más relevantes en gran parte de las políticas que hacemos. Y este eje busca estos cambios profundos que como sociedad tenemos que hacer para lograr la circularidad. Y tiene iniciativas y acciones que buscan que logremos estilos de vida más sostenibles, que vayamos cambiando ciertas prácticas que realizamos, por ejemplo, vinculadas a justamente la reutilización, a la reparación quizás muchas veces de algunos elementos. Y tiene un foco importante en la sensibilización y en la educación ambiental como un elemento justamente de este cambio cultural que buscamos, de este cambio de paradigma de pasar de una economía lineal a una economía circular. Y además de cuáles son las habilidades que de alguna forma tenemos que tener como ciudadanos para lograr este cambio. Y algunas acciones quizás como más específicas tienen que ver, por ejemplo, con la realización de campañas de prevención con la ciudadanía para poder potenciar modelos distintos, por ejemplo, la venta a granel de muchos de los alimentos, por ejemplo, la reutilización, el compartir, el consumo colaborativo, pensar en el fondo en el consumo no solamente de forma individual, sino que colaborativo, la reparación, el reacondicionamiento, o por ejemplo, otra forma que tiene que ver con la servitización, cómo en el fondo dejamos de pensar en un producto que cumple una demanda o una necesidad a pensar en un sistema que pueda dar respuesta a esa demanda y que no requiera, por ejemplo, la compra específica. O sea, por ejemplo, si pensamos en el transporte, yo probablemente no sé si lo que quiero comprar necesariamente es un auto. Yo lo que busco es poder quizás transportar. Entonces pueden haber modelos distintos para quizás cubrir esa misma necesidad. Entonces lo que nos invita un poco la economía circular, como decía Claudia, es a repensar y rediseñar
las formas de producción que tenemos hoy en día, pero también las formas de consumo. Otros instrumentos, y aquí ya son instrumentos un poco más vinculados a distintas áreas temáticas. Aquí tenemos algunos instrumentos vinculados a los residuos orgánicos. Nosotros, si miramos esta bolsa negra de residuos, o la bolsa de basura que tenemos cerca de un 50% de nuestros residuos son residuos orgánicos. Y de hecho un poquito más, incluso le agregamos las podas de los árboles. Entonces es un elemento muy importante y que hoy en día tiene un potencial de valorización que es muy grande. Como decía Claudia, tenemos una crisis de, hoy en día, por ejemplo, los rellenos sanitarios, donde muchos ya están cumpliendo su ciclo de vida y donde se ha disminuido el ciclo que estaba presupuestado. O sea, hemos aumentado la generación de residuos que tenemos por persona. De hecho, se calcula que cada persona más o menos desecha 1,2 kilos diarios de residuos. Entonces, y eso también ha ido aumentando en el fondo en el tiempo, y si seguimos en esta línea de crecimiento o en esta curva de crecimiento, claramente no va a dar abasto tampoco los rellenos sanitarios que tenemos hoy, y establecer un nuevo relleno sanitario tiene, por supuesto, un montón de otras dificultades, por ejemplo, de conflictos socioambientales. Entonces tenemos los residuos orgánicos, que son un elemento muy importante, y hay distintas políticas que buscan de alguna forma hacer este cambio y poder ir valorizando y separando estas fracciones y que llegue la menor cantidad posible a los rellenos sanitarios. Como decía Claudia, estamos trabajando también en una estrategia de pérdida y desperdicio de alimentos, que también es un tema importante que tiene que ver con no solo lo que se pierde en los hogares una vez que consumimos los alimentos, sino que también todas las pérdidas que hay en la producción de los propios alimentos, que es un número muy importante y además genera probablemente una discusión incluso moral o ética respecto de que se están perdiendo muchos alimentos cuando hay crisis o necesidades no cubiertas en muchas partes del mundo también. Hay otros instrumentos, por ejemplo, y aquí me voy a centrar muy brevemente en la estrategia de economía circular para textiles, que es una estrategia que lanzamos muy recientemente. Todos hemos visto probablemente en las noticias o en distintas partes la problemática de los residuos textiles, por ejemplo, en el norte de nuestro país. Y esta estrategia, uno de sus metas, y su meta número 1, es disminuir el sobreconsumo de productos textiles. Hoy en día se calcula que con la ropa que tenemos en circulación se puede cubrir la necesidad de 6 generaciones distintas. O sea, efectivamente tenemos un problema con el consumo. Entonces, ahí pensar justamente cuáles son estos modelos en que podemos, por un lado, alargar la vida útil de los textiles que ya tenemos y no tener que seguir consumiendo nuevos textiles, cómo podemos, por ejemplo, reparar, cómo podemos reutilizar o intercambiar ciertos textiles, entre otras cosas, son elementos importantes acá, y vinculándolo también un poco al tema de la publicidad que hablaban anteriormente. Uno de los elementos importantes tiene que ver con lo que nosotros denominamos el greenwashing, que es como el lavado verde de imagen de las empresas cuando se hacen, de alguna forma, o se anuncian ciertos componentes o atributos vinculados a la sostenibilidad sin tener algún tipo de certificación o algo que efectivamente avale eso que se está desarrollando. Entonces ahí también hay un tema vinculado a qué información le estamos entregando a los consumidores y cómo con eso efectivamente estamos haciendo afirmaciones que son responsables. Voy a pasar más rápido porque se me va a acabar el tiempo. Y en ese caso, ya pasando a las leyes, y aquí es importante porque las leyes establecen justamente ciertos mecanismos para poder avanzar o cambiar esta forma de consumo. Tenemos por un lado la ley de responsabilidad extendida del productor o ley del reciclaje, que lo que hace es poner la responsabilidad de la generación, o sea, de la gestión de los residuos en los productores, que son quienes ponen estos productos en el mercado. Entonces, no solamente me hago cargo de poner este producto en el mercado, sino que me tengo que hacer cargo de cómo, de su fin de vida, una vez que se transforma en residuo. Entonces, cambia un poco el paradigma de la gestión de residuos.
dentro de esa ley, por ejemplo, hay distintos elementos vinculados, por un lado, a la prevención, cómo prevenimos la generación de residuos, cómo modificamos los productos que estamos haciendo, por ejemplo, para que tengan menos envases y embalaje, o en el fondo tengan características que incluyan material reciclado u otras características que puedan ayudarnos a diseñar de una forma distinta los productos que estamos poniendo en el mercado. Y por otro lado, cómo le entregamos también, por ejemplo, información a los consumidores sobre las características de estos productos para que justamente se privilegien, por ejemplo, productos que efectivamente se pueden reciclar versus productos que no se pueden reciclar o que tienen ciertas características que apoyan a esta economía circular. Y en el caso de la ley de plásticos de un solo uso, regula el consumo, y esto quizás es lo más cotidiano y que prontamente han ido avanzando en algunos de estos elementos. Por ejemplo, hoy en día los supermercados están obligados a ofrecer botellas retornables. Desde el próximo año van a tener que establecer un cierto porcentaje de botellas retornables en sus botellas. Entonces ahí hay elementos que son, en el fondo, de política que están incentivando un tipo de consumo que en este caso busca que tenga un menor impacto ambiental. Por otro lado, esta misma ley establece que para el consumo dentro de los locales se van a poder realizar el consumo con productos que sean reutilizables y no productos de un solo uso. Entonces también son formas en que la política pública va moldeando el consumo de la ciudadanía. Esto creo que no voy a alcanzar a pasarlo muy rápidamente, pero solo era mostrarles una encuesta que se llama Reciclando Ando, que mostraba que gran parte de lo que la ciudadanía estaba dispuesta a hacer tenía que ver con las cosas que eran menos costosas y que requerían quizás menores cambios importantes de hábitos. O sea, estaban mucho menos dispuestos a dejar de comprar que a, por ejemplo, separar los residuos en mi hogar. Entonces ahí también hay un desafío para la política pública justamente respecto de cuáles son los incentivos y los instrumentos que se pueden utilizar. Y quizás para cerrar, efectivamente creemos que hay mecanismos que tienen que ver con la educación ambiental y justamente el ponerle quizás ese, no era solo mente, sino que corazón, de poder entender cuáles son los impactos y por ende el porqué de, por ejemplo, separar los residuos y entregarlos. Entonces, la educación ambiental como un eje importante. Otros elementos como fomentar justamente el ecodiseño, la certificación, el ecoetiquetado para poder que las personas sepan efectivamente qué hacer con esos residuos en este caso o qué elementos tienen mejores atribuciones ambientales. Y por último, ciertos proyectos, en este caso proyectos de reducción, que buscan que justamente yo pueda poner un producto con una menor cantidad de envases y embalaje y eso se pueda bonificar en el marco de esta ley de responsabilidad extendida del productor. Entonces, las leyes, las estrategias por un lado y estos instrumentos quizás más regulatorios tienen ciertos elementos que nos permiten ir moldeando o tratando en el fondo de ir modificando esta forma de consumo que consideramos que es problemática hoy en día y que queremos transformar hacia esta economía circular. Claudia, será súper interesante. Vamos a pasar ahora a nuestra última presentación. Pedro Villarino, ¿qué estás ahí? Acá estoy, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos perfecto. Pedro va a presentar Animal Laborance en la era del consumo. Hombre, masa, alienación y pérdida del mundo. Pedro, te presentas brevísimamente y después puedes partir, por favor. Ok, bueno, no quisiera comenzar sin antes agradecerte a ti, Jackie, y a María Paz por la posibilidad y por la organización del Congreso. Y quisiera comenzar también recitando a Paul Valéry para introducir el tema. Dice, la interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos
y de estímulos permanentemente renovados. Ya no toleramos nada que dure. Ya no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé fruto. El verso de Valéry introduce o refleja la paradoja de nuestro tiempo. Nunca tuvimos acceso a tanta abundancia material y sin embargo, como nunca antes, experimentamos también una sensación creciente de vacío y desorientación, de soledad y de sinsentido. Conversan estas dimensiones. Se trata de fenómenos relacionados entre sí y tienen que ver, en último término, con el consumo. Estas interrogantes nos remiten a la crítica de la modernidad que Hannah Arendt desarrolló desde hace ya más de medio siglo, pero que a la luz del presente sigue teniendo, me parece, una vigencia lúcida y pertinente. En lo siguiente, buscaré reflejar hasta qué punto el consumo contemporáneo constituiría la manifestación de una crisis que la filósofa alemana identificó y relacionó con la pérdida del mundo. Este detrimento encontraría su causa en el carácter destructivo que le es inherente al consumo, por cuanto atenta contra la perdurabilidad y estabilidad de los entes o de las cosas que nos rodean y que configuran los escenarios sobre los que desplegamos nuestras vidas. Al relacionarnos con las cosas bajo las lógicas del consumo, impedimos que ellas nos entreguen aquello para lo cual fueron creadas, dotarnos de soporte, configurar mundo y desplegar un habitar. Para comprender este fenómeno, debemos situar el consumo dentro del marco conceptual arendtiano. La condición humana, obra publicada en 1958, es la búsqueda de cuál puede ser la arquitectura esencial de las actividades humanas, en palabras de Agustín Serrano. Su propuesta en lo esencial, y bien lo señala Arendt al comienzo de la obra, no es sino pensar en lo que hacemos. Sobre la base de esta edificación, Arendt desarrolla su célebre tripartición de la vida activa: labor, trabajo y acción. En primer lugar, sitúa la labor del cuerpo humano en constante persecución de los alimentos y bienes que le permiten al ser humano su subsistencia y con ella la continuidad de la vida. Ya me detendré y ahondaré en profundidad en estas categorías. Sobre la labor se alzaría el trabajo de las manos y con ella gracias al cual, gracias al trabajo, el hombre construye en el seno de su naturaleza una morada artificial de cosas y útiles, de casas, caminos, ciudades. Y sobre el trabajo se levanta, en tercer lugar, la acción política o la praxis, en la cual los hombres cuidan en común del mundo en que coexisten, lo gobiernan, lo protegen, lo expanden, en actividades, dice Arendt, que necesitan del uso de la palabra y que discurren entre los iguales que toman a su cargo el destino de la ciudad. Mientras la labor, señala en la condición humana, se refiere a todas aquellas actividades cuyo motivo esencial es atender a las necesidades de la vida, vale decir, comer, beber, vestirse, dormir, y el trabajo, por su parte, incluye aquellas otras en las que el hombre utiliza los medios de la naturaleza, los materiales, para producir objetos duraderos. La acción es el momento en el que el hombre desarrolla la capacidad que le es más propia, que es la capacidad de ser libre. Cada una de estas actividades, o a cada una de estas actividades, mejor dicho, le correspondería una figura antropológica. A la labor, lo que Arendt llama el animal laborans; al trabajo, el homo faber; y a la acción o praxis, el zoon politikon. Y lo que nuestra época confirmaría, o al menos ese es el diagnóstico arrojado por Arendt, es el triunfo absoluto del animal laborans sobre las otras dos figuras, en circunstancias en que históricamente dicha categoría siempre estuvo relegada al fondo de la jerarquía. Este triunfo no es meramente una transformación económica, sino una alteración fundamental en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. El corazón del análisis arendtiano del consumo se halla en la diferencia entre las dos primeras categorías que mencioné: labor y trabajo, labor and work, como ella lo escribió en su minuto. El trabajo, ¿qué es? Básicamente para Arendt, la fabricación, y esa palabra es clave, del homo faber, que a la luz de ciertas ideas y planes interviene en el mundo material, creando objetos que garantizan permanencia y durabilidad, y sin las cuales sencillamente el mundo no sería posible. Me refiero a una mesa, me refiero a un libro, me refiero a una silla. Su tiempo, el tiempo del trabajo, es lineal y su lógica es la lógica de los medios y de los fines. Por el contrario, la labor
que realiza el animal laborans es la actividad práctica necesaria para el mantenimiento de la vida en su sentido más elemental. Si se quiere decir en otras palabras, la labor es una actividad metabólica, biológica. Su tiempo, a diferencia del trabajo, es cíclico. Se elabora para consumir lo necesario para la vida y una vez que se consume, el ciclo comienza otra vez. El animal laborans está atrapado en este ciclo interminable de necesidad biológica. Esta diferenciación que nosotros en nuestro tiempo hemos diseminado, digamos, basta simplemente remitirnos al uso coloquial que nosotros utilizamos de la palabra ¿dónde estoy? En el laburo, ¿o qué estás haciendo? Laburando, para confundir trabajo con labor. Claro, es una diferenciación que implica o que tiene implicancias ontológicas relevantes, porque mientras los productos del trabajo se usan, los productos de la labor se consumen. Y esto lo enfatiza muy bien Arendt. Lo que los bienes del consumo son para la vida, los objetos de uso son para el mundo. La transformación que tiene lugar con la llegada de la modernidad supone que el trabajo queda desdibujado y el trabajador, en tanto homo faber, cede su lugar al animal laborans, puesto que queda despojado, como veremos más adelante, de sus capacidades creadoras y se ve relegado en consecuencia a la mera producción para el consumo. Como advierte la misma Arendt, en nuestra necesidad de reemplazar cada vez más rápidamente las cosas que nos rodean, ya no podemos permitirnos usarlas, respetar y reservar su carácter inherente, o perdón, su inherente carácter durable. Debemos consumir, devorar, por decirlo así, nuestras casas, nuestros muebles y nuestros coches. Los ideales del Homo faber, la permanencia, la estabilidad, la durabilidad, se han sacrificado en pos de la abundancia, ese mantra ideal del animal laborans. En otras palabras, hemos renunciado a la durabilidad en favor de la cantidad, a la estabilidad en favor del flujo incesante, a la permanencia en favor de lo efímero. El peligro que esto entraña es que, en último término, ningún objeto del mundo se libre del consumo y de la aniquilación que tiene lugar a través de este. Este peligro a nuestro tiempo cada vez sería más real que hipotético y lo experimentamos cotidianamente con la obsolescencia programada de los objetos digitales de los que nos hacemos para facilitarnos la vida o la moda que convierte lo nuevo en viejo con velocidad, digamos, vertiginosa. En su obra La felicidad paradójica, el sociólogo francés, el sociólogo y filósofo francés Gilles Lipovetsky distingue tres grandes momentos en la historia de la civilización consumista, ya que estamos viendo, ¿cierto?, el consumo en perspectiva. Una primera fase, distingue Lipovetsky, que habría tenido lugar entre 1880 y la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por la aparición del mercado de masas y, y está representada, bien digo, por el nacimiento de la sociedad de consumo moderna. Este periodo histórico inaugura una transformación fundamental, el paso de los mercados locales a los grandes mercados nacionales, posibilitado por el desarrollo de la infraestructura tanto del transporte como de las telecomunicaciones, ferrocarril, telégrafo, teléfono. Es el advenimiento, en otras palabras, del consumo a gran escala. Las técnicas de fabricación ininterrumpida permitieron producir en grandes series artículos estandarizados a precio muy bajo. En la base de esta economía de consumo se encuentra una nueva filosofía comercial, un cambio de mindset, podríamos decir. Vender la máxima cantidad de productos con un pequeño margen de beneficio antes que una cantidad pequeña con un amplio margen. El beneficio, por ende, ya no vendría dado por la subida del precio de venta, sino por su reducción. Poner los productos al alcance de las masas. La era moderna del consumo comporta un proyecto, a grandes rasgos, de la democratización del acceso a bienes comerciales, aunque esta democratización fuese en su minuto, o al menos en esta primera fase, limitada. Solo por mencionar algunos datos que me parece que son muy interesantes. Hacia 1929 había 19 autos por cada 100 norteamericanos y 2 por cada 100 franceses y 100 británicos. En 1932, o sea, hace menos de 100 años, había en Estados Unidos 740 aspiradoras, 1580 planchas eléctricas y 180 hornos eléctricos por cada 10.000 personas, mientras que en Francia había respectivamente 120 aspiradoras, 850 planchas eléctricas y 8 hornos eléctricos. O sea, en otras palabras, el uso de electrodomésticos ha estado en Francia asociado, bueno, Lipovetsky es francés, por eso el ejemplo, pero ha estado en Francia asociado al lujo durante mucho tiempo, o sea, hasta hace no menos de 100 años. Todavía en 1954, solo el 7% de los hogares franceses tenían acceso a un refrigerador. Entonces, esta primera fase, crea lo que Lipovetsky denomina la mercadotecnia de masas y el consumidor moderno.
El consumidor moderno, básicamente como el resultado de tres factores: publicidad a escala nacional, la aparición de las grandes marcas, o sea, entre 1886 y 1920 aparece Coca-Cola, aparece American Tobacco, aparece Kodak, aparece Heinz, aparece Quaker, por decir algunas. Y la transformación, por su parte, del cliente tradicional en un consumidor moderno. Entonces, marca, envasado y publicidad crean este consumidor moderno, que es un consumidor de marcas, al que básicamente hay que educar y al que hay que seducir, sobre todo a través de la publicidad. Una segunda fase que tiene lugar ya a partir de 1950, post Segunda Guerra Mundial, hasta finales de la década del 70, es básicamente la consolidación de la sociedad de masas y el perfeccionamiento de ese proceso de democratización que ya se había comenzado en las postrimerías del 19, poniendo a disposición de todos o de casi todos los productos emblemáticos de la sociedad de la abundancia: auto, televisión, electrodomésticos, como a través básicamente de la multiplicación de 3 o 4 veces del poder adquisitivo de los salarios, democratizando de esta manera los sueños del dorado consumista. Al realizar lo que Lipovetsky llama el milagro del consumo, esta segunda fase hizo aparecer en capas sociales cada vez más amplias un poder adquisitivo discrecional que permitía esperar una mejora permanente en el propio nivel de vida. ¿Cómo se da esto? A través de la difusión del crédito, lo cual permitió que muchas personas se pudiesen liberar de los apremios de las necesidades básicas. Por primera vez en la historia de la humanidad, las masas acceden a una demanda material más individualizada, más psicologizada, a un modo de vida asociado antaño a la aristocracia o a minorías privilegiadas. Me refiero a bienes duraderos, me refiero a tiempo libre, me refiero a vacaciones, me refiero a moda. En esta fase, la sociedad de masas ya no quiere cultura, y esto es muy relevante, quiere entretenimiento. Toda la cotidianidad queda impregnada al imaginario de la felicidad consumista, de sueños playeros, de ludismo erótico, como lo llama Lipovetsky. El consumo, en última instancia, se transforma en estilo de vida, en nueva razón de vivir, virus de la compra, pasión por lo nuevo, avidez de objetos, escalada de necesidades. Pero la sociedad de consumo de masas no es solo esa elevación del nivel de vida medio, es el dominio del deseo elevado a fin supremo. La estimulación del deseo, la euforia publicitaria, la imagen exuberante y exótica de vacaciones, la sexualización de los signos y de los cuerpos. O sea, estamos en la década donde asoma, digamos, el gimnasio como templo, la silicona, el botox, etc. Es un tiempo de sociedad en el que la seducción reemplaza la coerción. El hedonismo reemplaza el deber, el gasto reemplaza el ahorro, el humor a la solemnidad, la liberación a la represión, el presente a las promesas de futuro. Y esto es muy importante. En la tercera fase, que ya va de 1980 al tiempo en que Lipovetsky escribe La felicidad paradójica, que es el año 2006, ingresamos en lo que Lipovetsky denomina la era del hiperconsumo. ¿Qué es esta era? Básicamente es la era donde se asiste al nacimiento de un turboconsumidor desatado que encarna perfectamente la figura del animal laborans, por cuanto las motivaciones privadas prevalecen por sobre los objetivos de distinción social. O sea, el objeto por el cual o a partir del cual yo consumo cambia completamente. ¿En qué sentido? En que de ahora en adelante el consumo asume una función ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Como señala Lipovetsky, yo demuestro que existo como individuo único por lo que compro. Esperamos menos que las cosas nos categoricen delante de los otros y más que nos permitan ser independientes y móviles. ¿Esto en qué se traduce? En que, claro, el consumo ahora supone paladear sensaciones, vivir experiencias, mejorar nuestra calidad de vida y, por supuesto, conservar la juventud y la salud. Lo que prevalece y orienta el consumo a partir de la década del 80 son las satisfacciones emocionales y corporales, sensoriales, estéticas, comunicativas, sanitarias, lúdicas y entretenimiento. En una época en que, claro, las tradiciones, la religión y la política producen menos identidad central, o sea, básicamente cuando asistimos al repliegue de los grupos primarios de pertenencia o las agencias socializadoras, que son esas instancias que están llamadas a orientar al individuo dentro de la sociedad, claro, ¿qué pasa? El individuo queda relegado sobre sí mismo y queda al amparo de su propio yo. Por ende, ¿qué ocurre? El consumo aparece y se asoma como esa alternativa que te dice, mira, yo te puedo decir quién eres tú. O sea, ante la pregunta de, bueno, ¿y quién soy yo? El consumo, a través del consumo, yo construyo esa identidad. Lipovetsky acuña el concepto de felicidad paradójica para describir esa época, o nuestra época, mejor dicho. Y es paradójica precisamente porque coexiste esta abundancia material al tiempo que también asoma el malestar existencial. Algunos datos. Hacia comienzos del siglo XXI, la esperanza de vida en Francia alcanzaba los 76,6 años para los hombres y 83,8 para las mujeres,
Una niña, o una mujer, mejor dicho, que nacía el 2001 tenía 50% de probabilidades de vivir más de 100 años. O sea, me imagino que hoy día probablemente, por supuesto, va a ser mucho más. Y el tiempo no trabajado representaba entre un 82 y un 89% del tiempo despierto en países desarrollados. 9 de cada 10 personas se declaran felices, o a comienzos del siglo XXI, 9 de cada 10 personas se declaraban felices. Ahora, ¿dónde está la paradoja? ¿Qué pasa? Nos declaramos felices, pero al mismo tiempo vemos cómo poco a poco, y esto fue por supuesto antes de la pandemia, claro, la soledad, la tristeza, la depresión y la ansiedad se ensancha como, digamos, de manera significativa. Y esto es curioso, o sea, nos declaramos felices. ¿Cómo? Te quedan 5 minutos. Ok, vale. Entonces, nos declaramos felices pensando que los demás no lo son. Vivimos en una época en que el sufrimiento carece totalmente de sentido, puesto que se han agotado los grandes sistemas o los grandes sistemas referenciales de la historia y de la tradición que precisamente dotaban de sentido al sufrimiento. Frente a esta ausencia, la felicidad interior ha pasado a convertirse en otro segmento comercial, en un objetivo de marketing que el hiperconsumidor quiere tener a la mano, sin esfuerzo, enseguida y por todos los medios. La paradoja que revela que el consumo promete felicidad, pero no puede cumplir esa promesa. ¿Por qué? Y acá vuelvo a Arendt. Porque el mundo está formado por cosas, no por cosas que se consumen, sino por cosas que se usan. Y el hiperconsumidor aparece como un demandante exponencial de confort psíquico, de armonía interior, de plenitud subjetiva. Entonces, en otras palabras, o sea, nuestro tiempo es esa expansión del mercado del alma, del libro de autoayuda, del retiro espiritual, etcétera. Y la felicidad paradójica es la experiencia de quien a su vez es, como bien lo señala Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, claro, simultáneamente amo y esclavo de sí mismo. Porque cuanto más se consume en busca de felicidad, más vacío se termina experimentando. Cuanto más se busca llenar el vacío a través del consumo, más profunda se vuelve, digamos, la soledad, resultando en un círculo vicioso del que resulta difícil, si es que no imposible, escapar. La figura del animal laborans encuentra su correlato sociológico en el hombre masa que ya Ortega describiera en La Rebelión de las Masas, que se publica el 27. ¿Qué es el hombre masa? El ser superfluo, intercambiable, indiferenciado, bajo la lógica o bajo criterio totalitario, como lo dice Arendt en Los orígenes del totalitarismo, perdón, el hombre número. La alienación contemporánea es fundamentalmente eso, es alienación del mundo, es la pérdida de nuestra relación estable con un horizonte de sentido compartido. Nuestro tiempo, en tanto sociedad postmoderna como la denomina Sigmund Bauman, consideraría a sus miembros primordialmente en calidad de consumidores y no de productores. ¿Y por qué esta diferencia es importante? A juicio de Bauman, esencial, porque la vida regida en función del productor está reglada normativamente. Tiene un piso y tiene un techo. La vida organizada en torno al consumidor carece de normas, puesto que está guiada por la seducción, por la aparición de deseos cada vez mayores, por los volátiles anhelos y no por reglas normativas. La vida del consumo en este sentido carece de una referencia. ¿Cuál es como el gran lema de nuestro tiempo? El cielo es el límite, o sea, básicamente no tienes techo. Y la idea del lujo, cuando tú no tienes techo, claro, no tiene demasiado sentido, ya que el punto de convertir el lujo de hoy, dice Bauman, en la necesidad de mañana y reducir al mínimo la distancia entre el hoy y el mañana. O sea, el lujo no lo quiero en 10 o 20 o 30 años más, lo quiero ahora. Arendt establece una distinción crucial. La sociedad quería la cultura y usaba los objetos culturales, remitiéndose a la sociedad europea del siglo XIX, para sus propios fines. Pero claro, no consumía cultura. Acá está, cierto, el snob inglés o el bien pensant francés. Por el contrario, la sociedad de masas no quiere cultura, repito la idea, quiere entretenimiento. Y los productos de entretenimiento no son cosas ni objetos culturales cuyo valor se mide por su capacidad de perdurar, sino que son bienes de consumo que tienen que ser agotados. Y el tiempo libre que se pasa por pasar no es tiempo de ocio, que es tiempo libre para el mundo y su cultura. El tiempo de ocio en la antigüedad era tiempo de contemplación. Acá nuestro tiempo de ocio es tiempo en el que no estamos en la oficina, digamos, no estamos trabajando. La cultura se relaciona con objetos y fenómenos del mundo. El entretenimiento, el contrario, se relaciona con personas y es fenómeno de la vida. Ahí volvemos a la diferenciación, ¿cierto? Labor, vida, mundo, trabajo. Si pudiésemos, bajo la lógica lipovetsquiana, digamos, y con esto ya voy cerrando, incorporar una cuarta fase, había cuenta de que el libro fue escrito en 2006, claro, nos vamos, por ejemplo, al ensayo El enjambre de Byung-Chul Han, y él desarrolla este diagnóstico o lo continúa en base, ¿cierto?, a la irrupción de lo digital. La creciente atomización, dice Han, hace que se encojan
se recluyan los espacios para la acción común, para la praxis, para el diálogo, para el encuentro. El socio deja paso al solo. La comunicación digital erosiona fuertemente la comunidad, el nosotros, que es básicamente el concepto ausente. Lo que domina no es el amor al prójimo, termina prevaleciendo el narcisismo, el enjambre digital compuesto de individuos aislados, claro, no desarrolla comunidad, no desarrolla pluralidad. La compra no supone discurso, o sea, cuando ya pasamos del mall al teléfono, digamos, para comprar, ya ni siquiera asistimos al reconocimiento de una otra edad para socializar, digamos, simplemente estamos desde nuestra propia individualidad construyendo nuestra identidad. Entonces, como profetizó Willem Flusser, el hombre con sus aparatos digitales vive ya hoy la vida sin cosas de mañana. Ortega nos recuerda que el dinero no manda más que cuando no hay otro principio que mande, ya que en cuanto factor social constituye una de las fuerzas principales que actúan en el equilibrio de todo edificio colectivo, dicen en la rebelión de las masas. Aunque sea una fuerza secundaria, porque Ortega entiende que, claro, el dinero por sí solo es incapaz de sostener la arquitectura de una sociedad. Ahora, ¿qué ocurre cuando los verdaderos y normales poderes históricos, como lo eran la raza, la religión, la política o las ideas, ceden y se repliegan? Claro, toda esa energía social que queda vacía y vacante la absorbe el dinero. Y habría una razón para sostener que el nuestro es el tiempo, dice Ortega, más crematístico de cuantos han habido. ¿Qué es crematística? Vale, es el tiempo que está motivado, orientado y regido por el interés monetario. La novedad de nuestra crisis, sin embargo, no es el reinado del dinero. O sea, siempre ha habido dinero en la sociedad, en las sociedades humanas. Lo que es novedad en nuestro tiempo es el ensanchamiento de su alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder social que tiene el dinero es mayor cuanto más puedo comprar con él. En otras palabras, o sea, en el siglo XVIII, dice Ortega, habían enormes fortunas, pero había muy poco que comprar. Ante el breve repertorio de mercancías existentes, el rico debía inventarse básicamente necesidades para saciar su apetito, qué sé yo, se tenía que traer tigres de la India. La fase del hiperconsumo, ¿qué permite hoy día? Que un hombre pueda llegar, dice Ortega, a una ciudad y a los 4 días puede ser el más famoso y envidiado habitante de ella, sin más que pasearse por delante de los escaparates, escoger los objetos mejores y comprarlos. Esta, en otras palabras, es la consumación de la sociedad de consumo de masas, la democratización del consumo, el apetito insaciable y el dinero como poder histórico bajo cuya máscara se cobija la crisis de nuestro tiempo. Cierro con las conclusiones y perdón por haberme extendido. El análisis de Arendt me parece pertinente por cuanto nos revela que estamos ante una crisis ontológica y existencial. No se trata de un problema que queda relegado al ámbito económico o incluso ambiental, sino más bien ante una amenaza a nuestra capacidad de habitar genuinamente el mundo. El consumo moderno destruye la durabilidad que necesitamos para sostener el hogar, para, digamos, dotar de arquitectura al mundo, al tiempo que también erosiona la esfera pública donde podemos actuar como ciudadanos, pues nos ata al ciclo de la necesidad, impidiendo que podamos desplegar nuestra libertad. Uno de los signos de peligro más claros en que nuestra sociedad o nuestra economía se ha convertido en una economía de derroche es que, claro, las cosas han de ser devoradas y descartadas casi tan rápidamente como aparecen. María José López, filósofa de la Universidad de Chile, señala que mientras más fácil y eficiente sea este proceso de labor-consumo, las condiciones protototalitarias de dominación, la imposibilidad de la acción, del diálogo, la dificultad para hablar y actuar va a ser, claro, cada vez más escaso. El peligro radica en que en tal sociedad, deslumbrada por la abundancia y atrapada en el suave funcionamiento de su proceso interminable, claro, no seamos incluso ni siquiera capaces de reconocer nuestra propia futilidad. Eh, claro, ni Arendt, ni Lipovetsky, ni Ortega, ni Hahn, digamos, reivindican el decrecimiento, ni mucho menos. O sea, no hay que tampoco caer en el pesimismo paralizante. Al contrario, Arendt llama a recuperar la capacidad de construir mundo, de crear objetos duraderos, de cultivar espacios públicos genuinos. Lipovetsky, por su parte, claro, entiende que al ser paradójica la felicidad, también son paradójicas las soluciones. No habría solución, dice Lipovetsky, sin avance del consumo redefinido según nuevos criterios. O sea, necesitamos menos consumo como imaginario multiplicador de nuestras satisfacciones, pero más consumo para que retroceda la pobreza, mejore la salud pública y podamos utilizar de mejor manera nuestro tiempo. Y con esto termino, cita de Arendt: el mundo, el lugar levantado por el hombre en la tierra, está formado no por cosas que se consumen, sino por cosas que se usan. En esta distinción simple pero profunda reside una de las claves para imaginar y construir formas alternativas de vida que nos permitan habitar el mundo de manera humana. La recuperación del mundo pasa por recuperar nuestra capacidad de crear objetos que perduren, de espacios que nos acojan y de relaciones que nos vinculen. Pasa por resistir la tentación de consumir todo lo que tocamos
y de aprender nuevamente el arte de cuidar, de conservar y de usar. Pasa por cultivar la paciencia de lo duradero frente a la urgencia de lo efímero. Pasa, en última instancia, por recuperar nuestra humanidad en un mundo que amenaza con convertirnos en meros engranajes del interminable ciclo de la producción y el consumo. Muchas gracias. Bien, con esto damos por finalizado nuestro seminario, pero obviamente vamos a dejar unos minutos por si tienen algún comentario, alguna pregunta para los que están acá presentes, los que están en pantalla. Pregunta para Claudia Ibarra. ¿Cómo dialoga el Ministerio de Ambiente con los otros ministerios para poder ir pasando desde los rellenos sanitarios a verdaderas estaciones de transferencia, como pasa en Holanda, que son más bien centros donde el poder estatal, el gobierno, busca recuperar prácticamente todo? Eso no ocurre acá. La gente, yo creo que más que el problema de la gente, el problema de la normativa, porque la gente está cada día más consciente y yo una dictadura y hemos tenido contenedores distintas para botellas, para plásticos, pero ocurre que llega el camión y no está todo. O sea, es una burla. Entonces, los rellenos sanitarios están en textil. Yo alguna vez soy abogado también, asesora de GERSA, y realmente es una pena. O sea, están destruyendo las capas subterráneas. Eso se podría solucionar simplemente creando verdaderas, una inversión, yo sé que es costoso, pero el medio ambiente, perder los pesados más costosos, en verdaderas estaciones de transferencia. Luego las multas para aquellos que botan basura en cualquier parte son muy bajas. De 4 UTM, como ustedes saben, a 10 UTM. Incluso el transportista. Solamente cuando es un vertedero ilegal, sube a 100 UTM. ¿Qué pasa entonces? Nadie va a comer vertederos ilegales porque son 100 UTM. Si te pillan, mejor pagar 4 UTM. Por lo tanto, tiran basura en cualquier parte. ¿Se entiende? Un problema de técnica legislativa. Y la última pregunta, aplicar impuestos gobiernos o externalidades, son impuestos a externalidades negativas, impuestos correctivos, impuestos verdes, ecotasas, también se llama. Eso. Sí, hay por allá alguno. Bueno, buenas tardes, Rodrigo. Para reforzar lo que él dice, por ejemplo, yo antes vivía en Providencia y me cambié a Vitacura. Mucha gente dejó de reciclar, por lo que él comentaba. Nosotros dejamos de reciclar porque tú veías en la noche cuando ibas a despertar del camión de basura las cosas para que se le llevase al camión que manchaba todo. Entonces, es muy sencillo cuando nos traspasan a nosotros los consumidores el tema, pero cuando el gobierno, perdón, el Estado, no tiene las políticas claras. Porque ¿cómo conversan entre ustedes? ¿Cómo conversa el gobierno, el Estado con la municipalidad, por ejemplo? Y le dice que esta es la política correcta, porque tú no ves eso. Gracias. Oye, Eduardo, yo concuerdo con tu conclusión, con tu tesis, pero no sé si te da que poner tu argumento. Si va a decir simplemente por qué y ver si me responde. Concuerdo con la conclusión de que el MOL es un espacio de ciudadanía y no simplemente algo contrario a eso. Pero según entiendo, tu argumento era, tiene que ver con que lo político no se tiene que entender meramente como lo discursivo, sino también como la capacidad de mostrar un modo de vida, y el MOL permite eso. No sé si el MOL tiene esa cualidad de permitir eso, y yo defendería la tesis por otra vía, por la vía de que justamente la postura anti-MOL, ¿cierto? El ser anti-MOL, se ha vuelto como lo que Veblen, Rousseau, Bourdieu entendían como el consumo conspicuo, ¿cierto? Esto como consumir algo para distinguirse del resto. El no consumo, como si yo no voy al mall, yo no entiendo cómo funciona el mall, se ha vuelto como ese espacio de conspicuidad anticonsumista, ¿cierto? Que introduce ese elemento como aristocrático, ¿cierto? Que usó ella como el amor propio y que era un elemento de la modernidad que le parecía contrario a su idea más democrática.
Y claro, el mall como que es un espacio de homogenización, de igualdad democrática. Y por esa vía, yo diría, bueno, tiene esa cualidad en el fondo de ser lo contrario a estos intentos de distinción a través del anticonsumo, y por esa vía tal vez vincularse más a una visión ciudadana rusoniana, que no me gusta mucho, pero en el fondo tiene eso. Pero en el mall no hay performatividad, o sea, como nadie se fija mucho en lo que está haciendo el otro, un espacio muy poco donde uno no ve lo que hace el otro. En ese sentido, no sé qué tanto es un espacio de mostrar tu modo de vida al resto y hacer un argumento en base a eso. Bien, muchas gracias. Bárbara, Claudia, ¿parte de ustedes? Bueno, sí, yo creo que ahí efectivamente el tema de la confianza es fundamental y revertir un problema de desconfianza para el éxito de un modelo de reciclaje es súper complejo. Pero justamente lo que busca esta ley de responsabilidad extendida del productor es cambiar el modelo que teníamos de reciclaje en este caso, o de valorización, que antes efectivamente estaba solamente probablemente en algunas comunas y en las comunas que tenían probablemente más recursos. Y lo que busca es traspasar esa responsabilidad al productor, que es el que tiene que financiar y organizar la recolección y valorización, y tiene que cumplir metas anuales sobre los distintos materiales. Entonces tiene una meta para plástico, una meta para aluminio, una meta para papel y cartón, etc. Y en el fondo eso, por un lado, debiese ir redundando en que efectivamente haya mayor financiamiento para el reciclaje. Normalmente solamente la gestión de la basura de un municipio puede llegar a abordar un tercio del presupuesto, puede ser en gestión de residuos. Entonces la idea es sacar ese financiamiento que venía del municipio, pasarlo de alguna forma a estos productores, y en eso se han ido desarrollando nuevas tecnologías. Yo creo que eso es un punto importante, que quizás la comunicación es algo que nos está fallando y que es necesario en el fondo abordar. Porque hoy existen plantas de clasificación, donde antes efectivamente yo lo que hacía era contrataba a gestores distintos que iban a uno iba a recolectar el plástico, el otro iba a recolectar el vidrio, el otro el metal. Hoy en día se recolectan flujos completos que son de los materiales livianos, plástico, papel, cartón, un montón de cosas que van juntos a una planta de clasificación. Y la planta de clasificación hace muchas veces esa clasificación y traspasa en el fondo a después la planta que lo va a valorizar y lo va a reciclar. Entonces quizás también hay un tema de comunicación. Estos sistemas nuevos están empezando a funcionar desde el 2023, así que estamos recién en los primeros años de implementación, y yo creo que claro, hacer esos cambios a veces de cómo lo veníamos haciendo a cómo deberíamos, y la información que tienen que entregar estos sistemas a veces es compleja. Y ahí se requiere obviamente la articulación con los municipios, que conocen de una forma más cercana también lo que hacen las comunidades y en el fondo a sus vecinos. Entonces creo que el rol ahí como de educación y de información desde los propios sistemas de gestión es importante, porque construir esa confianza es fundamental para el éxito de la política pública. Entonces creo que ahí es un rol que hay que hacer desde el Ministerio de Ambiente, por supuesto, de poder también comunicar desde los sistemas de gestión, que son los encargados en el fondo de cumplir estas metas de recolección y valorización, y también desde cómo con los municipios y las comunidades vamos articulando esto. Pero en el fondo creo que por supuesto que es un tema muy relevante, pero la idea es que se vaya desarrollando esta capacidad de ir valorizando, y que va asociada a estas metas que tienen que ir cumpliendo. Y existe un rol que no es del Ministerio de Medio Ambiente, pero sí de la Superintendencia del Medio Ambiente, de ir fiscalizando el cumplimiento de esas distintas obligaciones. Entonces, yo creo que es un cambio importante, y por ende es un cambio también en las obligaciones que tienen los distintos actores, incluso también los consumidores, de entregar esos materiales. Sí, yo al tiro doy la palabra, solo complementar un poquitito, que igual creo que estamos súper claros que es un desafío crucial, pero yo creo que es importante tener a la vista que esta ley se está implementando hace 2 años. Este es un modelo que se tomó de Europa, en realidad, que son países que llevan operando 40 años. Entonces, yo entiendo y puedo compartir, ¿cierto?, que muchas veces tenemos esa ansiedad como, oye, pero no me están recogiendo residuos, pero llevamos 2 años. Entonces, también tener claro que este es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo, porque es un cambio cultural
muy profundo. Entonces, en el fondo, de hecho, la otra vez fuimos a un foro de la red donde vino una expositora de italiana y nos contaba que, claro, en Europa recién a los 10 años se empezó a mejorar algo la forma de operar. En el fondo requiere que los actores entiendan la norma, cuáles son sus obligaciones, los consumidores como nosotros sepamos qué residuos tienen que entregar, cuándo pasa el camión de los reciclables, cómo eso conversa con el municipio que va a recoger el resto de la basura. Entonces creo que también, si bien estamos conscientes que es un desafío importante y estamos trabajando para ello, también no hay que perder de perspectiva que es un cambio tan grande que va a tomar tiempo, va a tomar mucho tiempo. Y en esa línea, tomando, creo que era tu comentario también, respecto de cómo estamos relacionándonos con otros ministerios, bueno, ese es otro gran desafío, pero en el fondo tenemos mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, porque efectivamente, pues de repente nos pasa que, oye, el Ministerio de Salud me dijo esto, es distinto al tuyo, entonces hay que hacer un trabajo para que todas las autoridades y en el fondo entes que participan dentro de este engranaje estemos alineados. Y eso por una parte, y lo que decía Bárbara al final, que es crucial, tiene que ver con la fiscalización también, porque una gran parte es educación ambiental, incentivos, pero otra tiene que ver con la fiscalización, y ahí, claro, ahí sale un poco del resorte del ministerio, sino que tiene que ver más bien con la superintendencia del medio ambiente. Y otra pregunta, ahí no sé si logré entender tan bien, pero solo comentar que en el futuro el ministerio, porque hace poquito tenemos un reglamento que va a permitirnos establecer normas de emisión para rellenos sanitarios. En el fondo van a poner límites de cuántos gases de efecto invernadero se van a poder emitir. Entonces, y eso ¿qué va a generar? Que van a tener que establecer tecnologías para que permitan absorber los gases de efecto invernadero. No es un impuesto, pero en el fondo es una limitación para efectos de regular en el fondo las emisiones provenientes de los sitios de disposición final. No sé si respondí algo, pero después podemos conversar. Muchas gracias. A ver, estamos súper fuera del tiempo, pero Eduardo, y tenemos una persona online. Primero la respuesta de Eduardo y después la última pregunta. Esa idea de que hay que diferenciarse no, por una está mal uso, no es así. No es así. O sea, y uno puede mostrarla, uno compra y va mostrando con señales y es verdad que uno no está con esa idea de que uno no está de acuerdo, o sea, no mira al vecino, también es un modo de mostrar un modo de vida. O sea, Hannah Arendt, Hannah Arendt hablaba de lo bacán que es la vida común y toda la cuestión. Hannah Arendt nunca estuvo en un chat apoderado. Eso. Bien, muchas gracias. Tenemos a alguien, desgraciadamente, no veo el nombre. ¿Alguien online haciendo la pregunta? Sí, Sebastián. muchas gracias, muchas gracias. Primero, felicitaciones a todos por sus presentaciones, muy buenas, y en particular dos presentaciones que a mí me gustaron mucho, que son la del profesor Pedro Villarino y de don Fernando. De verdad, notable el manejo de fuentes, o sea, me costó seguir a Pedro, yo no podía, sí. Traté de seguirte, pero yo siempre me quejo de que la gente no cita autores, pero no te podía seguir a la velocidad, así que felicitaciones. Yendo a la parte más práctica, yo estoy representando a una chica que se tuvo que ir acá de la presentación, que representa la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello. Y ellos están acá porque están realizando un programa de empresas, es decir, para la Fundación de Farmacias, para diversificar el negocio farmacéutico que actualmente pertenece a 4 o 5 empresas. Si no es un monopolio, es un oligopolio, ¿no? No está muy lejos de eso. Y en ese sentido le quieren preguntar, en base a la presentación del profesor Fernando Muso, lo siguiente. Un segundo. Dice, ¿cómo se aborda o piensa que se abordará la evolución de la inteligencia artificial en la publicidad de la industria farmacéutica? Por ejemplo, aunque yo no estudio derecho, he aprendido que el dolo bueno no vicia el consentimiento y se asocia a las maquinaciones que los comerciantes hacen a cualquiera y que por lo tanto cualquiera puede resistir. Pero la inteligencia artificial se ha refinado tanto y es tan creíble que quizás ya no cualquiera la puede resistir. ¿Habrá un cambio legal en esto? ¿Quién determinará las competencias para los empresarios farmacéuticos respecto de la publicidad que nos va a llevar frente a distintas autoridades? Doña Jackie, ¿cómo está usted? No la saludé adecuadamente, así es que le ofrezco las disculpas. Comencé en forma un poco apresurada.
Qué bueno conocerla finalmente, hemos estado en contacto desde la distancia. Es interesante porque hay 2 o 3 elementos que mencioné en la presentación en forma, se va a repetir esta palabra, pero dispersa, porque si hay algo que caracteriza a la forma en que en la historia la legislación chilena ha abordado el fenómeno publicitario, la actividad publicitaria, la industria publicitaria, es que se encuentra, y aquí viene la repetición, dispersa, ¿ya? Y se encuentra dispersa en distintas normas, lo que en términos personales, que soy un amante del derecho publicitario y leo mucho de derecho publicitario en el extranjero, en la legislación comparada, pues, es un poco frustrante ver que no contamos con un cuerpo normativo consolidado que se refiera especial y específicamente al derecho publicitario. Y en esta dispersión normativa lo que encontramos es algunas de las normas que mencioné, el derecho de defensa de la libre competencia, defensa del consumidor, competencia desleal, y también hay algunas normas que se encuentran respecto del Código Sanitario y la forma en que se etiquetan y se publicitan los medicamentos específicamente respecto a la pregunta que hacía la... Pamela Echeverría, doña Pamela, sí. Doña Pamela, ¿ya? Entonces, primero tenemos este fenómeno de dispersión normativa en donde las respuestas, si las encontramos hoy, las vamos a encontrar desde el territorio de las normas específicas del derecho sanitario, ¿ya? Eso en primer término. En segundo término, respecto de cómo va a responder de aquí en adelante, yo no sé si alcancé a decir esto, porque en la parte final ya iba un poco acelerado, ya en atención al tiempo, pero desde mi perspectiva, creo que en Chile hemos logrado dotarnos de aquí en adelante, y con de aquí en adelante quiero decir con la vacancia legal que queda de aquí al 1 de diciembre del 2026, que es cuando entra en vigor la nueva ley de protección de datos de carácter personal. Y de aquí en adelante, considerando las normas deontológicas que se ha dado el CONAR, ¿ya? Desde el territorio propiamente de la industria publicitaria y de aquí en adelante también respecto a el estado de avance que lleva el proyecto de ley de inteligencia artificial, yo lo que debería pensar es que probablemente vamos a encontrar y nos encontramos, de hecho, con una serie de cuerpos normativos que desde lo nominal, al decir de Weber, desde la validez racional de esas normas, están bien estructuradas y están correctamente adecuadas a el estado del arte en general de otros cuerpos normativos en el derecho comparado. Y hasta ahí, check, tenemos normas que en la apariencia, en lo estético, yo las evalúo bien. El problema está en un punto que creo que sí me referí, que era, vamos a ser capaces de implementar toda esta nueva estructura y toda esta nueva institucionalidad respecto particularmente de la inteligencia, no solo de la inteligencia artificial, sino que de la protección de datos de carácter personal. Van a haber recursos suficientes para implementar adecuadamente este nuevo órgano técnico de perfil eminentemente técnico que va a ser la Agencia de Protección de Datos. Y ahí yo creo que vamos a tener que ir viendo la otra perspectiva de la ley que da Max Weber, que es esto de la validez empírica, ¿ya? Estamos por ver. Ojalá que la aplicación de estas nuevas normas se reflejen en una buena lectura para efectos no solo del mercado farmacéutico, sino que de todos los mercados en función de la protección del consumidor. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo transcribo esta respuesta y se lo doy a la universidad. Muchas gracias a todos. Bien, muy bien. A nombre de Pablo de la Universidad de Desarrollo, les doy las gracias a todos por a todos los presentados que nos acompañaron. A Pedro, Fernando, Sebastián, que ahí están cuadraditos con nosotros, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Creo que da para mucho consumo, obviamente.
Y lo esperamos el próximo año quizás con otro tema, ya veremos. Muchas gracias.